Amigos de Arte para Despertarte, bienvenidos a este espacio. Hoy es un día muy especial porque es nuestro cierre de temporada de nuestro programa Bosque de Luciérnagas y para hacerlo vamos a presentar un poema, pero no solamente vamos a presentar un poema, sino que vamos a presentar a su autor. Es para mí un placer estar platicando contigo, Juan Carlos Martín Ramos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? Pues para mí es un placer y un privilegio estar con vosotros. Si para vosotros es un día especial o un momento especial, para mí va a ser un momento inolvidable. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, tú sabes que esta relación eh, de Arte para Despertarte contigo inició hace ya desde el año pasado, pero quisimos dejar un poema tuyo al último porque se nos antojaba mucho platicar contigo y platicar sobre el poema, sobre la poesía, y un poco quizá en la conversación salga el tema de la poesía relacionado con estos tiempos tan complicados y tan complejos que estamos viviendo. Quisiera empezar preguntándote, Juan Carlos, sobre las palabras que se lleva el viento, el libro en el que sale publicado, en el que se ve publicado por primera vez este poema. Cuéntanos, yo conozco un poco la respuesta, pero cuéntale al público un poco qué significa para ti las palabras que se lleva el viento. La palabra que se va al viento realmente es el primer libro de poesía infantil que escribí, el primer libro que me publicaron. Tuve la suerte de que lo presenté a un premio de la editorial Everest y bueno, pues te dieron el premio y afortunadamente el premio consistía en publicar el libro. Entonces, para mí, gracias a ese premio fue muy fácil, siendo un total desconocido, pues poder acceder a la posibilidad de publicarlo, ¿no? Eso para mí, pues la verdad es que me abrió muchas puertas dentro de este ámbito, ¿no? Que es un ámbito pues muy pequeño, muy reducido, pero me abrió las puertas y una de las puertas que me abrió fue precisamente la puerta de México, porque al poco tiempo de publicarse el libro, me informaron de la editorial de que el libro lo había seleccionado creo que fue el gobierno de México, el Ministerio de Educación de México, para incluir en un proyecto de bibliotecas escolares. Entonces, de hecho, se hizo una edición, creo que fueron, si no recuerdo mal, unos 33.000 ejemplares, una edición especial que se distribuyó en México, de tal manera que yo, de ser un total desconocido, de pronto, no solamente tengo la posibilidad de publicar un libro, sino que de pronto, pues, tengo la posibilidad de viajar a México, aunque desgraciadamente no he estado nunca allí, ¿no? Así que para mí ha sido, por eso en algunos momentos te he comentado que para mí cuando os pusisteis en contacto conmigo fue como de pronto, por arte de magia, pues de volver a encontrarme con aquella experiencia que para mí fue tan gratificante, que para mí significó mucho, ¿no? Yo siempre le doy mucho valor a todo aquello que me trae la poesía que escribo, la lectura de los niños que leen mi poesía. Para mí todas las experiencias que surgen de ese encuentro, pues la verdad es que, digámoslo claramente, me dan la vida directamente, ¿no? Porque realmente para mí la poesía siempre ha formado parte de mi vida, de mi manera de ser, de mi manera de ver el mundo. Y en la medida que aquello que hago pues cae en la mano de otra persona y sobre todo si es un niño o una niña, pues para mí es que ya no puedo pedir más. Sí, es increíble cómo de repente suceden las cosas. Quizá nunca te imaginaste tú que ese libro iba a viajar a México y que iba a ser leído por miles de niños o por cientos de niños, no sé exactamente cuántos sean, no sé cuántas bibliotecas esté, pero un poco la anécdota que te quería contar empieza ahí justamente porque nosotros empezamos este proyecto de grabar cuentos. Originalmente no teníamos pensado grabar poesía, por lo menos no lo teníamos pensado inicialmente, pero descubrimos a dos niñas que han sido muy especiales para el proyecto, a Roberta Lárraga y a Melissa Rivera. Y cuando descubrimos a estas dos niñas dijimos, tenemos que leer algo muy especial con ellas. Y entonces entramos a la biblioteca de su escuela, una biblioteca pública, y empezamos a revisar qué había de poesía. Y uno de los primeros libros que nos encontramos fue el tuyo. Y a mí me encantó, me encantaron los primeros versos que leí, y a las niñas no se diga, lo empezaron a hojear. Yo les pedí que se lo llevaran a su casa y que lo leyeran con más detenimiento y que escogieran cuántos poemas querían grabar. Yo asumía que iban a escoger, en el mejor de los casos, 4, ya siendo muy optimista, pero para mi sorpresa, no me acuerdo si al día siguiente o unos días después,
me comentaron que querían leer 14, 16 poemas y dije, bueno, esto da para una temporada completa. Y efectivamente hicimos una temporada completa de poesía, en donde solo publicamos poesía. Y sin embargo, hubo un error porque nos faltó uno. Nos faltó el poema que vamos a publicar hoy, a continuación, El Café de Don Antonio, y eso nos ha dado la oportunidad de hacer una presentación, no como siempre la hacemos, que es en un formato de podcast, sino con una pequeña entrevista. Así que agradezco ese error, ese lapsus brutus, porque nos permite saludarte, presentarte y charlar un poco contigo, Juan Carlos. Sí, no sé si cuando oí la lectura de esa niña de aquel primer poema, a lo mejor te dije algo parecido, pero de verdad lo pensé, digo, que ese poema, si no hubiera sido escrito antes de que lo leyeran esas niñas, habría que escribírselo para que lo leyeran, ¿no? Pues realmente para mí también fue como un descubrimiento, ¿no? Y ya te he comentado que no solamente la sensibilidad, la ternura que pone en la lectura, el acento mexicano que evidentemente aportan y enriquecen el poema, pues para mí también fue como escuchar de nuevo ese poema. Quería preguntarte al respecto del acento. Seguramente para ti el acento es una peculiaridad, pues, porque no estás acostumbrado a escuchar en la vida cotidiana el acento mexicano. Pero el acento cambia, a pesar de que hablamos el mismo idioma, el acento cambia de alguna manera la musicalidad del poema, cambia, digamos, la rima, la musicalidad. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, yo creo que cada lector aporta su propia música a lo que lee, ¿no? Pero te quiero decir que tampoco hay que irse a México. O sea, yo soy andaluz, o sea, yo soy cordobés, de origen andaluz, aunque llevo muchos años cerca de Madrid, de los 14 años ando por aquí, por lo cual mi acento ya se ha suavizado, ya no es tan andaluz como era antes. Pero sin embargo, también, no ya el acento, la musicalidad, la melodía de la entonación de la frase también es un ingrediente importante, ¿no? Y yo creo que al final la lectura de cada persona, por el acento y también por la sensibilidad que pone, por la intención que pone en la lectura, hace que cada lectura sea algo único, ¿no? Evidentemente en mi oído no estaba acostumbrado, bueno, no estaba acostumbrado, no, jamás había oído un poema mío leído con acento mexicano, ¿no? Con lo cual el sentido fue un descubrimiento. Pero la verdad es que la musicalidad del lector, que de alguna forma también traduce su propia sensibilidad, su propio mundo interior, pues todo eso forma parte al final de la lectura, ¿no? Y siempre se suele decir que lo mejor, o sea, de lo que más orgulloso puede estar un autor es de que la gente lo considere como propio y aunque no sepa ni quién está escrito, ¿no? En la medida que un lector hace suyo aquello que lee, pues también eso empieza a ser una parte de una creación suya, ¿no? Y sobre todo, pues te digo que en este caso, como fue una experiencia totalmente nueva para mí, pues a mí me enterneció, me emocionó. O sea, es que no me da ningún pudor decirlo, me emocionó profundamente escuchar esa lectura. Qué maravilla, Juan Carlos. Qué maravilla que hayamos podido hacer esto. Vamos a hablar, quiero que hablemos un poquito del poema en sí, de El Café de Don Antonio. Platícanos, ¿Don Antonio existió? ¿Es una invención tuya? ¿Qué sucede con la inspiración del Café Sí. de Don Antonio? Pues mira, creo que no revelo ningún secreto. Don Antonio es Antonio Machado, el poeta Okay. español. Y de hecho este poema está inspirado en una foto muy famosa de Antonio Machado, que, bueno, digo muy famosa, no sé si la conoceréis. Mira, la tengo aquí, porque la tengo aquí en mi estudio. No sé si la podéis ver. Es una foto de Antonio Machado que hizo, él está sentado en una cafetería y está rodeado por una serie de espejos. Esta es una foto que hizo un fotógrafo español que se llama Alfonso. Y bueno, dentro de las imágenes de Antonio Machado es de los retratos más conocidos. Y realmente, cuando hice el poema, pensé en esta foto. No la tenía delante, pero era una foto muy conocida y pensé en esa foto, ¿no? Y bueno, pues también te comenté en alguna ocasión que a mí me gusta siempre incluir dentro de los poemas algunas referencias a poetas que yo considero que los niños y las niñas deben leer. Incluyo alguna frase del poeta o le dedico, como en este caso, el poema a un escritor. No es necesario saber que se refiere a Antonio Machado, realmente.
Pero la verdad es que debo reconocer, debo confesar que cuando hice el poema pues estaba pensando, vamos, se lo hice dedicándoselo a él y pensando en concreto en esta foto. Eso tiene ese poema tiene un subtítulo que es el retrato de un poeta en una cafetería, ¿no? Así. Y entonces, bueno, pues realmente esa imagen que yo tenía en la cabeza en aquel momento era este poema. Por otro lado, también tiene que ver con la historia de Antonio Machado. Que Antonio Machado pues, tuvo que salir al exilio, ¿no? Al final, durante la Guerra Civil. Y bueno, de alguna forma, todo eso formaba parte de mi homenaje a Antonio Machado. Que él, debido a sus ideas, tuvo que salir de España y de hecho pues murió a los pocos meses en Collioure, en Francia. Y bueno, pues todo eso, que no es necesario saberlo, ¿no?, para leer el poema, pero de alguna forma hace como un entramado de fondo del poema. Yo, una de las cosas que siempre intento hacer, por muy sencilla que sea la expresión, pues para mí la sencillez no es el punto de partida, sino que es la meta. Es decir, yo para llegar a la sencillez de expresión, a mí me cuesta muchísimo trabajo llegar a eso. Es decir, hay un trasfondo que, bueno, que pertenece a mi bagaje personal, ¿no? Y ese entramado de fondo es el que me permite a mí, pues, intentar decir las cosas como las quiero decir, ¿no? Luego tampoco es necesario saberlo, conocer ese entramado, pero de alguna forma mi proceso de creación, de escritura es ese. Es decir, para mí la dificultad mayor es llegar a la sencillez con la que al final intento conseguir expresar lo que quiero, ¿no? Eso te iba a comentar, que es un homenaje muy sencillo, pero muy bello. O sea, es muy sucinto, es muy concreto. Y a pesar de que yo no sabía que te referías a Antonio Machado, yo me imaginé mil veces a un poeta menos conspicuo. Pero esto seguramente la próxima vez que lo escuche o que lo lea va a cambiar mi perspectiva del poema, ¿no? Porque digamos que este poema ya pasó por muchas fases. Pasó por la primera fase, que fue la primera vez que lo leímos, pasó por la fase que fue la vez que lo grabamos, pasó por la fase que te contactamos y ahora esta fase en donde descubrimos el origen real, que además pocas veces uno tiene la oportunidad de dialogar con un autor y preguntarle por cuál fue la inspiración del poema, y eso hace como mucho más interesante el proceso. Sí, en este caso lo que te comentaba, la imagen del final, el café se enfría, el café de Antonio se enfría sobre la mesa, la forma tiene que ver con eso, de que el deseo de Antonio Machado, si la vida hubiera seguido siendo normal, hubiera sido volver a esa cafetería al día siguiente del último día en el que estuvo, sin embargo, por las circunstancias, la guerra civil le hizo abandonar aquello. Y bueno, insisto que todo esto no es necesario saberlo, ¿no? Pero bueno, la medida que tú me preguntas, pues también me apetece compartirlo, ¿no? Porque al final uno intenta, saca de dentro de uno mismo, de su historia personal, de su bagaje personal, pues saca todo aquello, por muy sencillo que lo exprese, pues todo forma parte de uno mismo, ¿no? Y por eso le doy tanto valor al hecho de que algo que yo haya escrito, pues finalmente pues, llegue de una forma o de otra y con la interpretación que cada uno pueda o quiera darle, que de alguna forma pues también le aporte un poco de emoción al lector, ¿no? E insisto, si es un niño o una niña, muchísimo mejor, ¿no? Porque esa es mi intención. Y además es un gran pretexto tanto para que Melissa como yo y los que... Yo he leído alguna vez a Antonio Machado, pero es un gran pretexto para releerlo. Y en el caso de Melissa y de Roberta, que quizá, bueno, y de todos los niños en general, que quizá todavía no conocen a Antonio Machado, que se acerquen a su poesía, ¿no? Ya tienen, creo que un gran pretexto para hacerlo a partir de esta peculiar experiencia. Peculiar, pero muy feliz experiencia, diría yo. Sí. En España hay alguna colección de literatura infantil, hay alguna antología que se ha hecho con Antonio Machado. La verdad que Antonio Machado no escribía para niños, evidentemente, ¿no? Pero realmente al final la poesía es poesía o no es poesía. Es que la poesía infantil o es poesía, o sea, puede ser infantil, pero no por ser infantil es poesía. Y la poesía infantil, si es poesía, es en primer lugar porque es poesía. Luego los apellidos se los pueden poner o no se los pueden poner. Pero lo importante es ser muy rigurosos. Yo creo que los autores, escribimos para niños, tenemos una gran responsabilidad porque no debemos nunca buscar la facilidad ni la repetición. Por eso te hablaba de la gran dificultad que tengo yo para llegar a ese resultado final, por muy sencillo que sea, ¿no?
Y yo creo que todos los autores, claro, los autores escritos para niños, pues hemos leído a Antonio Machado, hemos leído a García Lorca, a Rafael Alberti, a Octavio Paz, a Pablo Neruda, bueno, hemos leído todos los autores y todo eso forma parte de nuestra manera de entender lo que hacemos, ¿no? Y todo eso no puedes dejarlo a un lado. Es decir, luego tú lo traduces o lo interpretas o lo escribas de la manera que buenamente sabes hacerlo, pero todo ese bagaje forma parte de lo que haces. Y eso no debe quedar al margen de lo que tú ofreces al lector. Oye, Juan Carlos, ya para cerrar, te quiero hacer una pregunta que yo sé que les hacen muchas veces a los poetas en particular. Y es una pregunta que puede resultar un poco chocosa, un poco molesta, pero a mí me gusta preguntárselas Provocar. porque me gusta hacerla porque las respuestas siempre son interesantes, siempre son bien interesantes. ¿Para qué sirve la poesía y por qué un ser humano, y en este caso en particular un niño, tendría que acercarse a la poesía? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Sí, como dices, son preguntas que se suelen hacer, ¿no? Realmente son difíciles de responder, ¿no? O mejor dicho, no hay una única respuesta, ¿no? Yo sí te puedo decir que, y voy a hablar de lo que significa la poesía para mí, de lo que significó para mí siendo niño. Yo tuve la suerte de que yo descubrí la poesía siendo niño, ¿no? Y lo descubrí pues gracias a autores como Antonio Machado, gracias a autores como Blas de Otero, un autor español, que no sé si por ahí lo conocéis. Y yo descubrí la poesía porque en mi libro de texto de lengua y literatura, al final de las lecciones venía pues, un fragmento de un cuento, de una novela o un poema, y a mí desde muy pequeño me gustaba mucho leer ese poema que venía al final de la lección. A lo mejor la lección no la estudiaba con la dedicación que merecía, pero la lectura de ese poema para mí pues siempre era como un refugio personal. No solamente me gustaba leer el poema, sino que más me gustaba leerlo en voz alta. Es también, yo creo que otra de las cualidades que debe reunir la poesía. Es decir, la poesía, evidentemente, también vale para leerla en silencio, para disfrutarlo de forma íntima, pero también la poesía es algo para compartir con los demás. Y en el caso de la poesía infantil, una de las vías que entiendo yo que hay para contagiar la pasión por la poesía es leer en voz alta a los niños. O sea, los niños tienen que, porque se suele decir que a los niños no les gusta la poesía, y eso es completamente mentira, por decirlo claramente, ¿no? Lo que pasa es que hay que saber acercársela a ellos, ¿no? Y yo creo, para mí desde pequeño, la poesía fue una manera, pero ahora lo digo con palabras que entonces es decir, no lo hubiera explicado de la misma manera, pero echando la vista atrás, la poesía me ayudó a mí a entender quién soy, me ayudó a entender el mundo que me rodeaba y me hizo pensar, no solamente me ayudó a sentir o me hizo sentir, sino que me hizo pensar. Y bueno, también sucedió que yo cuando llegué a la adolescencia justamente coincidía en España que estamos con el periodo del final de la dictadura, del comienzo de la democracia. Había una poesía muy comprometida en aquella época, había cantantes que cantaban esa poesía y todo eso pues me ayudó a ser quien soy ahora. Y no, desde luego no sería quien soy ahora sin aquella experiencia, sino que sería una persona completamente diferente, ¿no? Y pues no lo sé, ¿para qué sirve la poesía? Pues incluso aunque no sirviera para nada, sirve para muchas cosas, ¿no? Y si solo sirve para que te ayude a conocerte y a conocer y a valorar y a mirar de una forma diferente las cosas que te rodean y a darle el valor que se merecen, pues creo que no hace falta explicar más para qué sirve la poesía. A mí la poesía, a mí me gusta leer y escribir poesía. Si tuviera que elegir, me gusta más leer que escribir todavía, porque me gusta disfrutar también de la mirada de los demás, ¿no? Al final la poesía es una forma de mirar el mundo, una forma de mirar a los demás, de sentirse cerca de los demás. Pero bueno, esta es una manera de racionalizar algo que a lo mejor no es fácil o no se debe ni siquiera intentar explicar, ¿no? A mí la poesía me ha servido para vivir de otra manera, la que habría vivido con toda seguridad si no hubiera descubierto la poesía. Y para mí eso al menos ha sido un equipaje suficiente. Yo creo que la pregunta, y me voy a desdecir un poco de mi pregunta, es tan absurda, o puede llegar a ser tan absurda, que es como preguntar ¿para qué sirve la belleza? ¿No? En términos prácticos, pues no es que nos vaya a hacer más guapos o nos va a ayudar a tener más dinero, pero nos ayuda a vivir mejor, más Claro. felices, y bueno.
Creo que la Sí, poesía... pero no es que sea absurda la pregunta no es absurda, lo que pasa es que es difícil de contestar. O sea, la pregunta tiene sentido en la medida que no, pues mira, nos ha permitido compartir estos comentarios que hemos hecho, nos permite hablar, intentar racionalizar o rebuscar dentro de nosotros mismos. O sea, la pregunta nunca es absurda, pero es complicada de contestar, eso es así, ¿no? Digamos, Hay Juan algunas Carlos, veces que voy, sí, no, te iba a contar que hay algunas veces cuando tengo algún encuentro con chavales, pues a lo mejor hay veces que empiezo diciendo, bueno, hoy ya sabéis que estamos aquí porque vamos a hablar de poesía. La poesía, ¿qué es eso de la poesía? Entonces soy yo el que empieza preguntándole a los niños y a las niñas qué es eso de la poesía, porque yo, aunque me han invitado a hablar de poesía, no tengo muy claro de qué se trata ese tema tan profundo y tan aparentemente lejano como la poesía, ¿no? Y la verdad es que los niños también saben dar respuestas, ¿eh? Y respuestas de verdad que muy, muy interesantes. Bueno, tú lo sabes, pues estás en contacto con ellos y con ella con frecuencia, pero realmente no ya las preguntas que te hacen, sino las respuestas que te dan, pues la verdad que para mí son un descubrimiento. O sea, yo no dejo de descubrir cosas que no sabía cuando los niños y las niñas me preguntan o me cuentan cosas, ¿no? sí, creo que muchas veces como que no valoramos el tipo de respuestas que pueden llegar a dar los niños en una charla literaria o en temas como el de la poesía. Y sin duda siempre tienen algo bien interesante que aportar, una perspectiva única que son respuestas que no podríamos dar nosotros como adultos, digamos, ¿no? Este, Seguro, seguro. Juan Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu generosidad. No sé, ¿hay algo más que quieras agregar? Bueno, lo único es pues, volver a agradecerte. Debo decirte que hemos estado en contacto, pero es verdad que la primera vez que hablamos así cara a cara, y la verdad es que desde que te he visto es como si te conociera de toda la vida, ¿no? O sea, por esto quiero decir que de verdad que desde el primer momento me habéis transmitido vuestra generosidad, vuestra sensibilidad, y de verdad que he sentido como mío todo aquello que habéis compartido conmigo. Sí, el sentimiento es mutuo. También siento una familiaridad muy especial platicando contigo y bueno, otra vez agradecerte el tiempo, el espacio y compartir todas estas experiencias tan ricas y sobre todo pues este vínculo que nos une, que es la lectura de un poema tuyo de una niña que vive aquí en México y que yo he tenido el gusto de acompañar en ese proceso. Pues darle de verdad un abrazo enorme de mi parte a todos esos niños y esas niñas, a toda la gente de Arte para Despertarte, porque de verdad que me siento como alguien de la casa y de verdad que es un placer estar en contacto con vosotros. Juan Carlos, muchas gracias. Buena tarde allí en España. Tarde, noche. Igualmente, pues buenos días y seguiremos viéndonos. Al menos ese es mi deseo. Un abrazo. Igualmente un abrazo muy fuerte para vosotros. Arte para Despertarte presenta Bosque de Luciérnagas, campaña de fomento a la lectura en México. emanada del programa Lectura en Movimiento. El café de Don Antonio. Retrato de un poeta en una cafetería. Juan Carlos Martín Ramos. Cada tarde los espejos repetían su figura, su sombrero, su bastón, el rasgueo de su pluma. Rebuscaba en sus bolsillos los secretos del idioma, las palabras que dijeran la verdad de cada cosa. En papeles arrugados explicaba el universo. Ni el zumbido de una mosca se dejaba en el tintero. Daba cuerda a su reloj, cada vez con más trabajo. Lentamente el tren del tiempo se escapaba de sus manos. Una tarde no volvió. Entre espejos silenciosos se enfrió sobre la mesa el café de Don Antonio.